Quiero leer el libro de Romanos capítulo 16, versículo 17, que dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Que el Señor añada bendición, honra, gloria, poder, paz, prosperidad, sanidad y vida a su palabra. Quiero hablar ahora de un tema que he intitulado 11 características de un falso maestro. Si la Biblia habla, Jesús habló que en los últimos días vendrían falsos maestros y que engañarían, si fuera posible, a los mismos escogidos. El Señor nos alerta de la presencia que tendrían en los últimos días los falsos maestros. Pero aquí hay algo que hay que resaltar y utilizando la inteligencia que Dios nos ha dado. Si Dios habla de falsos maestros, quiere decir que hay verdaderos maestros. ¿De dónde salen los billetes falsos? De uno que es verdadero. Entonces, yo quiero hablar, y reitero, 11 características de un falso maestro. El mundo entero, hermanos y amigos, está repleto de personas que son una amenaza para la sociedad y para la seguridad pública. Son personas que se han capacitado para hacer daño. Y no solamente un daño cualquiera, un daño premeditado, enseñado, aprendido, con toda la hazaña. Ellos hacen daño a la sociedad, y este es uno de los temas que más ha preocupado a los gobiernos del mundo, donde se han hecho reuniones de alto nivel gubernamental, se han acoplado o se han unido fuerzas y esfuerzo y conocimientos en cuanto al tema de la seguridad. Y este tema preocupa obviamente no solamente a los gobiernos, sino también a los ciudadanos. Estos son los que siembran el terror, el miedo, los homicidios, las violaciones, los secuestros, las extorsiones y toda índole de maldad, robos, atracos, secuestros, etc. Pero paralelo a estos hay una clase de malhechores que su delito propiamente no son contra la sociedad solamente, sino contra las vidas y las almas de las personas. Son agentes muy efectivos del infierno, son los que aseguran a Satanás grandes cosechas de personas y de almas que van ciegas y engañadas rumbo a la condenación eterna. Y yo me refiero a los falsos maestros. Ellos han estado presentes desde el Génesis hasta nuestro día, hasta el día de hoy. Son una plaga que han destruido a millones de almas y los han desviado de la verdad de Dios. Son verdaderos promotores de la mentira y del error. Aunque en cada época han existido y han actuado con diferentes estrategias, su propósito siempre han sido los mismos: apartar a las personas del camino de la verdad y trasladarlos al reino de las tinieblas, o mantenerlos en tinieblas si es que ya se encontraban allí. Satanás
Es más peligroso cuando se mete dentro de un pastor, de un predicador, de un obispo, de un misionero, de un apóstol, de un profeta, de un adorador, de un músico, y comienza a sembrar el espíritu del error. Esto le ha resultado a Satanás más provechoso que promover una inquisición moderna. Y toda la Biblia está llena de advertencias muy claras que Dios nos hace, y el Espíritu Santo, del peligro de seguir a los falsos maestros. Pero vamos primero a aclarar qué es un falso maestro. Un falso maestro es el que no fundamenta su enseñanza, su doctrina en la verdad de la palabra y en el sentido correcto en que ésta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que la Escritura no vino por voluntad de varón, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es falso maestro porque toma la palabra de Dios y la edita, le hace una especie de cirugía plástica, le hace una especie de Photoshop para presentar su enseñanza como una novedad inspirada por el Señor Jesucristo, una novedad inspirada por Dios. Y si una enseñanza es nueva, no es de Dios. Y si es de Dios, no es nueva. Y la mayoría de las personas les gusta las palabras rimbombantes, esa que suenen cool, les gusta el sensacionalismo y hasta el amarillismo, en vez de ceñirse y acoplarse a la verdad sencilla y sana de la doctrina de Jesucristo, como hacían los atenienses, de quienes dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, que son esta gente, los atenienses, y hoy son los atenienses de hoy, que están a la expectativa de cualquier cosa novedosa. Han convertido la palabra de Dios en destellos de moda. Y esto es lo que Satanás le provee a ellos, porque él es el padre de la mentira. Judas, capítulo 1, versículo 1 al 4, Judas tiene un solo capítulo, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Judas habla de la fe que ha sido dada a los santos, se está refiriendo a la doctrina apostólica impartida a los creyentes en los primeros días de la iglesia. Esta es la enseñanza que están tergiversando y por la cual los cristianos deben contender, deben afirmarse. Y no es contender en el terreno de la carne, sino en el terreno del espíritu, no en el terreno de la carne. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y la advertencia está ahí en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha habido quienes intentan desviar a la gente de Dios, del propósito que Dios les dio. Ya sean ángeles o seres humanos, Dios sabe cómo tratar a los rebeldes. Pero los creyentes están advertidos por el mismo Señor de no hacer una causa común con esas personas cuyo fin es la perdición. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los impíos apelan al deseo de los ojos, al deseo de la carne y al orgullo malsano, y pretenden, se disfrazan de tal manera que aparenta esa persona que ama a Dios y aparentan hacer buenas obras, pero en lo íntimo esa gente son tan estériles y tan muertas como aquella higuera que el Señor Jesucristo maldijo y que se secó desde el cogollo de sus hojas hasta la raíz profunda que estaba bajo la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. El sabio, una persona que sea sabia, en la sabiduría está circunscrita al temor a Dios. Cuando una persona teme a Dios, Dios le otorga sabiduría, y a través de la sabiduría podrá identificar a aquellos que quieren hacerse dioses en lugar de servir a Dios. Solo una persona temerosa de Dios podrá rescatar a alguien que está en el error y que está sumergido allí en el mal sin contaminarse, odiando el pecado, pero compadeciéndose de ese pecador. Debemos rechazar con firmeza a cualquier persona, a cualquier enseñanza o cualquier persona que enseñe que la gracia de Dios es una licencia para pecar, que es un permiso de Dios para hacer lo malo. Comprenda que esa enseñanza es del diablo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y Él ha dicho: sed santo porque yo soy santo. Él ha dicho: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así como lo dijo Judas 1:4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa enseñanza, repito, es diabólica y es satánica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros? Usted me dirá, usted me está hablando de un falso maestro, pero ¿cómo yo identifico a un falso maestro? Dios denuncia, es el primero que denuncia a los falsos maestros. Jesús lo hizo. Con los fariseos lo denunció. Les dijo falsos, les dijo hipócrita, les dijo generación de víbora, les dijo generación maligna. Y es el mismo Dios que pone en evidencia sus ministerios de error de manera tan clara, para que cada creyente, para que nosotros podamos escapar de sus venenosas doctrinas. Entonces vamos a ver algunas características que señalan a los falsos maestros. Primero, la primera característica es: los falsos maestros predican un evangelio falso.
Un evangelio falso es en donde no se habla del rapto de la iglesia, no se habla del arrebatamiento, no se exhorta el pecado, no se habla del arrepentimiento verdadero de la conversión, no se habla del juicio final, no se habla del infierno, o donde no se habla de que el justo vivirá por su fe, sino por obras que hagan y por mantener contento al líder que está al frente. Un falso maestro que predica un falso evangelio es en donde Cristo no es el centro, sino donde el hombre es el centro de ese evangelio falso. Y es el que es introducido usando algunas porciones de la palabra de Dios como para darle un perfume de santidad o una apariencia de origen divino para hacer atractiva la mentira de sus enseñanzas. Esa fue la estrategia que Satanás usó con Eva en el Edén y le dio resultado y la repitió con Jesús creyendo que le iba a dar el mismo resultado, pero se equivocó con el Señor Jesucristo porque el Señor lo resistió de una manera tan firme con la misma palabra de Dios porque la usó correctamente, la expuso correctamente, en el sentido correcto que fue inspirada la palabra de Dios. Segunda característica de un falso maestro es que predican un evangelio fácil. Este es un evangelio en el que no hay exigencia, en donde no se explica qué es tomar la cruz de Cristo cada día, lo que es negarse a sí mismo, en donde se hace un enfoque, digámoslo, desproporcionadamente exagerado de la gracia de Dios, haciendo caer a las personas en un descuido espiritual, donde ellos te enseñan, no, Dios es demasiado bueno, Dios no manda a nadie al infierno, y es verdad, Dios no manda a nadie al infierno se va la gente sola por vivir en pecado y no vivir la palabra de Dios. En este evangelio fácil, el ayuno, la vigilia, la oración ferviente, inconstante en la vida del creyente son solo cosas de religiosos fanáticos, de personas arcaicas que no han entendido lo que ellos llaman el reino. Ese reino que solamente, ellos viven. Es un reino que ellos se inventaron. Ese reino lo predicó Jesús, el verdadero reino, lo predicó Jesús en la tierra. Y no hay nadie que nos haya dado mejor ejemplo de una vida apegada a ese testimonio de comunión con Dios que el mismo Jesucristo. Nadie tuvo más disciplina espiritual que Jesucristo. Él nos dio el mejor ejemplo de consagración y de devocionalidad con Dios. Entonces, tanto Jesús mismo dijo en Juan 13, 15 al 17, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el versículo 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, un evangelio falso es uno en donde no se explica las implicaciones de seguir a Jesús, de seguir al Señor Jesucristo, el costo de seguirle, como lo dice Lucas 27 y 33, que dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La tercera característica de un falso maestro es que no predican el rapto de la iglesia. Los falsos maestros no enseñan nunca, jamás,
acerca del rapto. ¿Por qué? Porque no creen en Él, por un lado, y si creen, no lo valoran o no quieren que venga porque están tan cómodos en la tierra que no quieren irse al cielo. La Biblia dice que donde está la riqueza del hombre, ahí está su corazón. La riqueza nuestra, como dice Jesús, debe estar arriba en el cielo, donde no entran ladrones, donde la polilla y el orín no corrompen. Para ellos, eso del rapto es una mala interpretación de la palabra. Ellos dicen que el reino de Dios está acá en la tierra y que ellos fueron llamados a vivir en el reino acá en la tierra, y cuando rara vez ellos hablan acerca del tema del rapto, dicen que Cristo no vendrá hasta que ellos arreglen el mundo, hasta que ellos arreglen la tierra para su venida. Qué disparate del diablo y qué mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Jesús dijo a Pilato: mi reino no es de esta tierra. Entonces esta tierra está destinada por el mismo Dios, reservada por la misma palabra para ser quemada en el fuego de la ira de Dios, y así será limpiada, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El rapto, el rapto tiene su exigencia por Dios, tales como andar en integridad, andar en santidad, en temor, lleno del Espíritu Santo, guardar la palabra de su paciencia, tener una vida íntegra, tanto en el hogar como en el ministerio, tener sus hijos sujetos a toda honestidad y a buen testimonio, libres de ambiciones materiales desmedidas, alejados de los pecados de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que viendo esas exigencias o esos requisitos exigentes de Dios para irse con Él en el rapto, opta más bien por quedarse en la tierra cómodamente, gerenciando el reino de Dios. Qué locura, qué locura. Vamos con la cuarta característica de los falsos maestros, y es que crean dependencia a ellos. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Estos individuos que enseñan, estos falsos maestros, hacen que su ministerio gire alrededor de sus propias personas y no del Señor Jesucristo, y producen en los creyentes una dependencia total a ellos, a tal punto que le roban hasta la voluntad, hasta las emociones se las controlan. Le hacen creer a las personas que algo les falta. ¿Para qué? Que ellas no están completas, para venderle a ellos bien caro lo que ellos dicen que les falta. Y eso sí, por una generosa siembra para el reino de ellos. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 10: y vosotros estáis completos en Él. Óigame, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Pablo dijo también en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Usted entendió eso? Él lo llena todo en todo. Pero si tú estás vacío de Dios, el diablo te va a llenar ese vacío de error, de mentira y de una falsa doctrina. La quinta característica de un falso maestro es que ellos agradan a los hombres. Este evangelio no contiene uno de los elementos vitales de la enseñanza de la palabra de Dios, como es la exhortación
como lo recomienda el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La exhortación no es, según ellos, necesaria ni es conveniente, porque Dios es demasiado bueno, es demasiado complaciente y no toma tan en serio los pecadillos que sus hijos cometen. Cuando la misma palabra dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos, por lo tanto apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice también que dice así: vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso lo dice Isaías. Ahora, lo que ellos enseñan es para complacer a los hombres y no para salvar las almas de los hombres. Ellos conquistan a sus seguidores con la adulación. Son expertos en esa fábrica de palabras aletargantes que drogan a la gente. Y eso contrasta con un verdadero maestro de la palabra de Dios, que sabe que Él es responsable delante de Dios y que por lo tanto se va a preocupar más por agradar a Dios que a los hombres, como Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Y si aún yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces estos quieren tener contentos a todo el mundo, comprándole su tranquilidad por dinero y dándole un mensaje de relax, y ahí relajadito van camino a las pailas del infierno. La Biblia no dice relájate, busca una hamaca y vete a la orilla de la playa y tómate una Coca-Cola. No, la Biblia dice despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. La sexta característica de un falso maestro es que persiguen a los que enseñan la sana doctrina. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo lo dijo a los tesalonicenses: ora por nosotros para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Los falsos maestros se caracterizan por criticar a los que enseñan la verdad, a los que enseñan la sana doctrina, y a través de sus torcidas enseñanzas hacen que los creyentes aparten sus oídos de la verdad de Dios, de la sana doctrina. Eso lo vemos en muchos lugares de la Biblia. Por ejemplo, cuando Coré y sus amigos se levantaron contra Moisés y contra Aarón, eso está en Números capítulo 16, versículo 3. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, que se lo acabo de decir, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Entonces, también lo vemos, ese tipo de gente, sobre todo en los ataques contra Jesús por los religiosos en sus días. A Jesús los religiosos, los falsos maestros lo persiguieron en sus días, y así hoy nos siguen persiguiendo a nosotros. Los falsos maestros siguen persiguiendo y menospreciando hoy a los siervos de Dios que son fieles a su palabra, que nos venden esa conciencia lavada por Jesucristo en su sangre. Ellos usan generalmente los recursos que tienen para atacar a los que enseñan sana doctrina. Y los que enseñan al pueblo la primacía de seguir fielmente la doctrina de Cristo Jesús. La séptima característica de un falso maestro es que enseña su propia filosofía hueca.
Dios lo dijo en Jeremías capítulo 14:14, los profetas profetizan mentira en mi nombre, yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé, ellos os profetizan visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su propia mente. Y hoy también los falsos maestros enseñan la locura de hombres errados en lugar de la enseñanza de la sana doctrina de Cristo Jesús. Pablo sabía esto al escribir segunda de Timoteo 4:3. La hora viene cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se irán tras las fábulas. Vamos con la octava característica. Los falsos maestros solo se centran en cosas vanas. Jesús, él condenó a los falsos maestros de su época. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Oigan bien, los falsos maestros no pueden cumplir con los mandamientos de Dios, porque están en la carne, y la carne no puede sujetarse a la palabra de Dios, no pueden. Pablo advirtió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 4 y 5, de quien está envanecido nada sabe. Mira cómo dice: de quien está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y mire cómo le dice: apártate de los tales. La novena característica es que los falsos maestros, ellos ocultan su falsa doctrina detrás de un elocuente discurso. Son excelentes oradores del engaño. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, o la prostituta se viste y se arregla y se pone perfume y está escondiendo bajo la tela fina y la fragancia su corrupción, su engaño y su peligro para seducir. Así también los falsos maestros ocultan su blasfemia y su doctrina peligrosa detrás de argumentos, usando un lenguaje elocuente a tal punto que llegan a ser convincentes. Jesús dijo que los falsos maestros engañarían, si fuera posible, a los mismos escogidos. Entonces ellos le ofrecen a sus oyentes la manzana envenenada del cuento de Blancanieves. Te la pone bien bonita, bien rojita, y después que tú te la comes, estás envenenado. ¿Y de qué forma te envenena? Terminas creyendo las cosas que son antibíblicas y terminas siendo un apóstata en gran potencia. Esa manzana por fuera, esa doctrina, al igual que la manzana de la bruja del cuento de Blancanieves, se ve muy buena, se ve bonita, se ve agradable, pero el veneno lo lleva por dentro. Toda la manzana que esos maestros falsos te ofrecen, dentro de esa manzana tienen gusanos mortales. Vamos con la décima característica de un falso maestro, y es que están más preocupados por ganar seguidores con sus opiniones que en formarlos para servir a Dios y para que entren en el reino de los cielos. Jesús, el mismo Jesús, reprendió a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo capítulo 23, en el versículo 15, que dice: ay de vosotros. Mira cómo dice: ay de vosotros. Eso es una sentencia
de condenación. Ay de vosotros, o sea, lo que les espera. Como le dijo a Judas, más le vale a ese hombre no haber nacido. Porque Jesús dijo que aquel que es tropiezo para cualquiera de los que sirven y siguen al Señor, más vale que se aten al cuello una piedra de molino y se arrojen al mar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es decir, que los falsos maestros son hijos del infierno. Es decir, que el infierno está pariendo a este chorro de falsos predicadores por la televisión, en los canales, estos cables internacionales, en YouTube, en internet. Usted ve cómo hay un arco iris maligno de falsos maestros promoviendo el error, enseñando doctrina de engaño para apartar a los hombres de la verdad de Dios. Y lo que les espera es el infierno. Bendito sea el Señor. Porque yo pienso que es que los falsos maestros no están en línea o no están en el negocio divino. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces ellos no están en ese negocio de mejorar la vida de la persona y de la salvación de las almas, sino de convencer las mentes de la gente para ganar seguidores. Gloria al Señor. Y llega un momento, la manipulación es tal que llegan a creer cosas que se necesita tener más fe para creer esa mentira que para creer la sencillez de la palabra del Señor. Como José Luis Miranda, que se llamó José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, que se llamó el anticristo. Este hombre convenció a tanta gente que yo veía muchas veces o en varias ocasiones que personas que dejaron la fe genuina y fueron confesando en las cámaras, ante la cámara de la televisión, del canal que ellos tienen, porque ellos tienen sus recursos. Satanás le provee todo para que la mentira, el error sea catapultada y la persona le llegue la muerte, el lazo del infierno a su misma casa. Ya no tiene que tocarle la puerta, el error le llega en algún canal de televisión. Y entonces este hombre engañó terriblemente a la gente. Dijo que él iba a morir, pero él iba a resucitar, él iba a ser transformado una fecha. Y resulta que no fue transformado. O sea que su cuerpo iba a desaparecer, iban a volar, iban a traspasar las paredes. Y él promovió eso, la transformación para una fecha. Y nunca vino. Ahí está creciendo en gracia, más bien en desgracia, decepcionado. Mucha gente ya no sabe ni a dónde ir, porque fueron afaltada su doctrina con el error del infierno. Este José Luis de Jesús Miranda era un mismo engendro del diablo, un apóstol de Satanás. Entonces se transformaron, sí, él se transformó en gusano en la tumba y se va a transformar su cuerpo en polvo. Y se transformará en el día del juicio, porque ahorita está en el infierno, de allí será transformado o trasladado al lago de fuego. Bendito sea Dios. Y vamos con la característica número 11. Yo he tenido tanto interés en esto y he sido, bombardeado. Es mejor que persigan a uno por la verdad y no que lo aplaudan a uno y le pongan guirnaldas de mentira, porque eso es malo, eso es falso. Hay que agradar a Dios,
ceñirnos a la palabra de Dios. Vamos con la última característica de un falso maestro, y es que explotan a sus seguidores. Son explotadores en potencia. Le lavan tanto el cerebro a la gente que los exponen a vamos a decirle, le exigen un ritmo de trabajo agotador, asfixiante, estresante. Muchos de ellos se olvidan de la familia, se olvidan del esposo, se olvidan de los hijos, se olvidan hasta de sus tareas elementales de la vida, porque están tan entregados a ser, ¿cómo decirle?, tan efectivos y eficaces y eficientes a sus amos religiosos, que se olvidan de todas sus responsabilidades y terminan tomando porquerías estas antidepresivas, pastillas para dormir. Terminan en los salones estos donde dan masaje antiestrés, poniéndose acupuntura, porque ellos se revientan tanto para mantener contento a su semidios, a esos falsos maestros que les enseñan que ellos son la imagen pura y absoluta de Dios, y el que los mira a ellos, los mira a Dios, y el que los tiene contentos a ellos, tiene contento a Dios. Están equivocados. Aquí hay que agradecer a Dios, que es el hombre. Job dijo que el hombre era un gusano. Lea la Biblia. Y el Hijo del Hombre, un gusano. Dice la Biblia que ni los cielos son limpios delante de los ojos de Dios, y que ni aún en sus ángeles confía. Entonces yo no entiendo cómo la gente de verdad que se dejan enredar, son tan manejables, son tan sumisos que no saben ni siquiera quién los está guiando. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Entonces Pedro advierte de este peligro, de no dejarse explotar por estos bandidos. Pues yo no tengo otro calificativo. Bandido, sinvergüenza, impío, hijo del diablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: habrá entre vosotros falsos maestros. Esto lo dice el apóstol Pedro bajo una revelación profética. Esta es una palabra apostólica y profética. Apostólica porque la dice el apóstol Pedro, y es profética porque está señalando que habrá futuro. Entre vosotros, mira, no es en el mundo, entre vosotros, iglesia, entiende, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, en otras palabras, el Señor no los rescató a ellos. Ellos son salvos porque son demasiado sabios, inteligentes, y Dios es bendecido cuando los llamó a su obra. Yo oí una vez a un hombre que es un médico. Este hombre es un millonario, pues tiene unas clínicas y tiene mucho dinero. Y él dijo: yo era brujo y era esto, era parrandero, era rumbero. Y cuando yo vine a Cristo, en realidad Cristo a mí no me bendijo, porque cuando yo vine a Cristo, este es un traumatólogo. Cuando yo vine a Cristo, yo era millonario, tenía carro, tenía casa, tenía billetes, tenía clínica. O sea, a mí Cristo no me bendijo. Vea, mira hasta dónde puede llegar una persona. Y es un hombre que tiene un canal de televisión y tiene una emisora de radio.
Imagínese usted lo que puede salir de ese corazón lleno del diablo. Porque la palabra de Dios dice que a los arrogantes, los soberbios, Dios los mira de lejos. Pero tienen billetes, el diablo les da recursos. Pero una persona que tiene la sana doctrina le cuesta. Pero cada cosa que hace y levanta para Dios tiene el sello y la marca del Espíritu Santo de Dios. Es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Bendito sea Dios. Entonces, y mira cómo termina diciendo Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas, o sea, son palabras que no sienten. La palabra de Dios dice: hablad verdad unos a otros. Entonces, los falsos maestros, oiga bien, se aprovechan de aquellos que los siguen porque son codiciosos y aman la riqueza de este mundo. Ellos se dedican a enseñar los principios de la carne, porque cuando su gente que ellos le ministran los mantiene en la carne los ciega. Por lo tanto, no pueden ver la luz de la verdad porque andan en la carne. Y las cosas que son del Espíritu no la entienden porque han de discernirse espiritualmente. Y el que anda en la carne, carne es. Y el que anda en el Espíritu, Espíritu es. Entonces, los falsos maestros se preocupan por sus bienes, no por usted. Se lo voy a repetir, por si acaso usted no oyó. Los falsos maestros solo se preocupan por sus bienes, por sus intereses. No se preocupan por usted. Ellos quieren servirse a sí mismos, más que salvar a los perdidos, que buscar las almas. No les importa que Satán tenga tu alma, tenga tu vida, tenga tu familia, mientras ellos tengan tu dinero, mientras ellos tengan tu carro. Yo veo a esa gente: siembra esto, y yo nunca lo veo yo sembrando. Siembra tu carro para que Dios te dé una limusina, pero ellos nunca siembran la camioneta que tienen. Siembra el anillo, siembra el aro, el reloj, siembra esto, pero ellos siembra hasta el teléfono, pero ellos nunca siembran nada. Ellos son como la gallina vieja: comen, beben, pero no ponen. Yo lo debería llamar los maestros gallina vieja, porque nunca ponen. Bendita sea la gloria de Dios. Me quedan 10 minutos. Yo voy a terminar esto, porque si no a mí me va a dar algo aquí. Yo tengo que terminar esto porque estoy fúrico, porque he visto tanta basura. Porque si una gente no es convencida por la palabra, por el Espíritu Santo, si no es convencida por la conducta, por el testimonio, por las señales que Dios hace a través de un hombre, una mujer de Dios, tienen que estar llenos del diablo. Y si no tienen misericordia de un pueblo que se vaya al infierno, tapando la verdad, están levantando un pedestal a la mentira. Y donde reina la mentira, no mora la verdad. Y ellos no quieren hablar la verdad porque la verdad hace libre a la gente, y cuando la gente es libre, se le fueron las gallinitas de los huevos de oro. Cuando hay una persona no tiene dinero, se enferma, que se lo lleve el diablo. Pero si tienen algo que tiene 4 chavos, ¿sabe qué hacen? Mira, se lo llevan para su casa, hacen vigilia en su casa, le hacen la sopa, le dan la sopa en la boca. Impío, el diablo te está esperando en la paila del infierno. Te están esperando. Tú le vas a dar cuenta a Dios. Gloria a Dios. Y voy a seguir predicando esto hasta que me muera, hasta que mi corazón se detenga, hasta que mis pulmones dejen de moverse. Voy a seguir diciendo la verdad. Cuesta mucho, la verdad sí cuesta. Cuesta persecuciones, críticas, maldiciones. Cuesta calumnias.
cuando la verdad se mueve, los que viven de la mentira se reúnen como los fariseos para ver cómo lo destruyen. Pero el que me trajo aquí y el que tiene a los hombres y las mujeres de Dios parados, no hay diablo que lo tumbe, no hay diablo que lo remueva de donde Dios lo colocó. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito. Así, ellos son muy felices exhibiendo sus cadenas, sus guilindajos de oro, sus carros, su ropa, que nunca trabajó para tenerla, sino que aprendió el arte de Satanás, de su papá, del engaño, para quitarle a la gente lo que Dios le ha dado. Y óigame usted, nunca comprometa el pan de sus hijos con un bandido de esto. Que vayan a trabajar. Y la mayoría, yo conozco gente, hermano, que nunca han trabajado, nunca se formaron para ser un factor de cambio, para ser alguien positivo y que sea útil a la sociedad, al mundo. Nunca hicieron nada. Entonces se entregaron al Señor, aprendieron 4 versículos, se consiguen 4 corbatas, una maleta y salen por ahí diciendo que son evangelistas y repartiendo sobres para que la gente le ponga dinero ahí. El ministerio no es para uno hacer mercado, el ministerio es para salvar almas y para proyectar el plan y el propósito de Dios en estos días finales. Así que abra los ojos y si usted está ciego, échese colirio en sus ojos, porque si no, usted se va a perder, porque usted está siguiendo hombres que no están siguiendo a Dios, cuyas huellas no son las del Espíritu Santo. Así que tenga cuidado. Alabado sea el Señor. Entonces, ellos son felices, aunque tú vayas de camino a las pailas del infierno. No le interesa las almas de nadie. Estos falsos maestros no tienen sensibilidad espiritual, no tienen carga por sus hermanos, por las ovejas. Nunca visitan un enfermo, nunca van a subir un cerro a ver cómo está alguien. Jamás usted los ve. Bendito sea Dios. Yo quiero orar. Yo quiero orar por todas esas personas que me han oído y me han visto. Porque hay gente que no me ven porque son ciegos, pero me oye y la fe viene por el oír. Ahora, levántese, abra sus ojos, vuelva a la Biblia. Si usted lee la Biblia, difícilmente el diablo lo engaña. La Biblia dice que por la ignorancia, que por la ignorancia de la palabra, el pueblo de Dios es destruido. Así que si usted se fundamenta en la verdad, esa verdad es Cristo, y los huracanes y las olas y los ríos impetuosos de la doctrina falsa y de la apostasía no te podrán derribar tu casa, porque tú estás edificado sobre la roca. Usted que no tiene a Cristo, arrepiéntase, busque al Señor y busque una congregación donde no haya un falso de esto. Busque una congregación donde haya un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, con evidencia, con testimonio. Bendito sea Dios para siempre. Reconcíliese con el Señor si está descarriado. Levántese si está caído y busque a Dios. Yo voy a orar también por los enfermos que están allá viéndome frente a la pantalla de sus televisores. Padre, yo prediqué tu palabra y yo te doy gracias porque tú me has pedido que hable de esto. Y para alguien usted está hablando ahora ahí frente a su televisor. Las cadenas están cayendo. Aquella psicoterror cayó. Señor, tu palabra está quebrantando los eslabones de mentira que fueron sembrados en el alma, el espíritu y la mente. Señor, sean quebrantados y derribados los argumentos de mentira que se levantan contra el conocimiento de tu palabra. Señor, mira el que se descarrió y el que está, Dios mío, que no te conoce.
Ellos te piden perdón. Escribe su nombre en el libro de la vida. Lava sus pecados. Perdónalo, Señor. Y levántalo. Ubícalo, Padre mío. Levántalo. Ponlos en un lugar donde van a ser edificados. Señor, mira los enfermos, cualquiera sea la enfermedad. Señor, yo declaro ahora mismo, yo lo creo, Padre mío, que por las llagas de Jesucristo ellos han sido curados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta el próximo programa, Restaurando el Altar de Dios, presentado por el Ministerio Cetro de Dios Internacional. Dios te bendiga.